Ahora sí, Estamos. estamos ¿Y elevando. cómo estamos? ¿Cómo venimos? Bien. Venimos por 11ª vez. La otra vez dije que era la vez 11 y era la 10. Me adelanté. Pero venimos aquí con un verano caliente y con nuevos inquisidores en YouTube. Yo también vengo caliente por lo que te pasé ahora de Sí. un ¿Qué me pasaste? stream. Sí, un hombre comentando, debatiendo a Watts, pero más bien pegándole. No fue, lo poco que vi no fue desde la crítica constructiva, ¿no? Y No, se no. palpaba una cierta prepotencia en los comentarios. Sí. Eran cristianos. Muy convencidos, muy fervientes. Sí. Sí, ahí compartimos el enlace. Está en inglés, pero y no lo he visto, pero claro, vi tu comentario, tu primera impresión y los comentarios, porque también eso es algo de YouTube que uno saca mucha cosa de las discusiones de la Sí, gente, de ahí de todo. Pero a mí la verdad que me fascinan los comentarios. Creo que es de lo que más me gusta de YouTube. sí, yo igual. Y nada más vi un par y bueno, la era de las aclaratorias, ¿no? Como que Como que yo creo que aquí no estamos buscando hacer ninguna iglesia de Alan Watts, ni salir a pelear por Alan Watts, ni por sus ideas, ni nada. Yo creo que, bueno, nos llamó la atención, nos gusta y gusta mucho Sí, en Internet. Yo creo que también por eso estos se sienten en la necesidad de ir en esa cruzada para reventarlo, ¿no? seguramente. Pero te decía yo que a modo de chiste, como que si Alan Watts está en el infierno, como que me vayan apartando, porque ya, o sea, sí, yo me pedí el infierno ya por todos los rockeros que me gustan y que me han influenciado en mi vida, Este es solo otra razón. que sí, que se han puesto hasta el culo de heroína y, y algunos se han muerto de sobredosis. Eh, pero Alan Watts, que es así como él mismo decía, un entretenedor sabandija espiritual que Sí, tenía su alcoholismo, que como lo tiene Paco y María en cada esquina, como están hipermedicados en Estados Unidos con antidepresivos, 90%, no sé, un muy un alto gentío, porcentaje sí. de gente. eh, la verdad que eso me la pela, como dicen aquí en España. No, yo creo que no estaría de más. Lo que pasa es que son 2 horas. Y Sí, como se ponga muy, muy hombre santo, va a hacerse un poco cuesta arriba. Pero creo que valdría la pena echarle un ojo sí, por lo que te dije de, mira, o nos cambia la perspectiva o tenemos para comentar. Y claro. como está en inglés, ni se enterará de nosotros, así que nos evitamos salseos y fulano dijo Total, no sé sí, qué. sí. Sí, 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 pero eso, cuando ya ves en los comentarios que van en plan las mentiras de Watts, y luego salió una persona dignamente ahí, creo que transmitió bastante bien lo que yo podría sentir, que era esto, que era un ser humano que se declaraba como a sí mismo como entretenedor Sí, espiritual, que lo que hacía era un servicio de interpretar cosmovisiones orientales y tal, que a él le gustaban. sí. Y de verdad se nota que la no dualidad caló en él y le gustaba ese concepto. Y ya, o sea, no estaba moralizando ni repartiendo ni predicando, como ellos sí, ¿no? Como Claro, ellos, ahí porque está la... decían que Eso, tenía una falla genética porque era alcohólico. Es como que, bueno, dale, y todos los cristianos que quemaron y empalaron gente por toda la historia, más o menos, porque es que les ponen una antorcha a estos. Claro, ahora, hoy en día, ¿qué van a hacer? ¿No? Van contra Watts y contra los Watts o contra lo que sea, pero no se atreverán ahora a ir contra un homosexual, una lesbiana o a una persona de otra etnia porque el status quo ahora no se lo va a permitir. Entonces, tema caliente, sí. me imagino que ahora irán contra quien puedan también, ¿no? Pero hay Sí. unas ganas de ser inquisidor, me parece. Pero bueno, lo, Claro, lo, lo esa escucharé. postura inquisidora, sí, exacto. Lo escucharé porque a lo mejor dice Habrá que cosas oírlo. interesantes. Sí. Sí. Esa cuestión inquisidora es del ser humano y Sí. sale en todas partes. Y lo que dices ahora respecto al tema de visibilidad, seguramente
en el apartado de difusión ya se toca mucho menos ese pudor Claro, que cuestiona lo que desde un sector muy ferviente se considera otro estilo de vida, entrecomillado. claro. Esa crítica a gente que no hace clic con la cosmovisión que tiene este segmento de ferviente religioso, que en realidad aplica a la religión que sea. Mm, seguramente todavía hay, y habrá mucha gente que lo haya padecido que te dirá, no, efectivamente todavía hay mucha discriminación. Lo que pasa es que no está en esa, no va por delante. No es lo primero que se muestra porque ya no hay tanto segmento de mercado al que se le pueda hacer ese marketing, porque ya muchos más somos críticos con Ya, discriminaciones y posturas claro, prejuiciosas. claro. Entonces, pero Bueno, todavía hay que es el hacer mercado, difusión. es el Sí, es el mercado. mercado, es el mercado. Pero sabes que, por ejemplo, y no solo por agarrarla en específico con este, ¿no? Uno porque lo sirvió para abrir el Lo tema. tenemos a mano, sí. Sí, sí. Pero por ejemplo, yo que me llama la atención la antigua Grecia y esto. Entonces, claro, todos estos que estaban antes de Cristo son unos gilipollas que estaban como al servicio de crear cosas para que después llegase Cristo. Y ojo, yo no tengo nada en contra como el núcleo del mensaje cristiano o muchas cosas de la religión, pero digo, ¿qué pensarán esto, por ejemplo, de la antigua Grecia? Sí, Bueno, que serán y como muchas otras civilizaciones, y ni hablar de China y tal. sí, Pero sí. siempre eso de pensar que tú eres el elegido y lo que vino antes de alguna manera simplemente sirvió para fraguar lo tuyo o te pasó por al lado y no importaba, pero lo que importaba Ahí era que está, que llegara lo justo tuyo. no hace mucho lo hablaba con mi madre, que es muy cristiana, Sí, que algo que hay que reconocer es que mucho del mensaje de humildad, de no prepotencia, digamos, de no arrogancia, mejor dicho, del cristianismo para el practicante es algo reservado a su relación consigo mismo y el superior, Cristo, Dios, la Trinidad. Pero yo, como creyente y alma salvada, tengo cancha abierta para ir despotricando sí. y poniendo por el suelo a quien me dé la gana, porque No es, tengo la razón. no es La humildad democrático. es de puertas para adentro, de ahí para Claro. afuera. Mucha gente se lo toma de esa manera, al menos hablando de mis anécdotas personales. Tampoco hace mucho me encontré en el metro a alguien predicando y eso, te predica ya no, al menos no me transmitió un tono donde predicaba buscando salvar a sus hermanos. Predicaba desde el no sabes nada y yo tengo la Ya. respuesta y la solución. Sí, ahí es Yo donde, sí claro. sé, desde el yo sí sé. Sí, exactamente. Que yo creo que yo resumiría el día de hoy de mi filosofía religiosa es, no sé nada, seguramente nunca sabré nada, pero no me gusta, sé que no me gustan estas actitudes porque no Sí, se corresponden con el estar sinceramente puesto en no saber nada, ¿no? Entonces, sí, y cuando yo estuve ahí de visita en Berlín y estábamos en un tren de estos, hay mucha gente musulmán, ¿no? Muchos musulmanes. No, desconozco la facción, la etnia, no sé, pero en Berlín serán turcos lo más seguro. posiblemente. Entonces, eh, s- la persona lo que hizo fue, en resumen, justo antes de, o sea, se abre la puerta en una estación y justo antes de salir del vagón, lo que hace es poner un fajo de papel como engrapado, un Ujú, manifiesto, en un asiento cerca de la puerta y se va, ¿no? Pero ujú. claro, el problema no fue ese, el problema fue cómo lo hizo. El problema fue que entre que se abrió la puerta y se fue, se puso de pie, él tenía
una vestimenta de esta típica de ellos, que así como una Sí, especie más de bata, batola. sí, una batola, bata y tal. Sí. Y puso violentamente el papel en un asiento que estaba vacío y se fue corriendo. Entonces, claro, la gente se asustó un poco. Luego la gente retomó su vida, que también me impresionó. En 3 segundos siguieron viendo el móvil. Yo me quedé un Co- poco más asustado. ¿Cómo se llaman estos? Los ciervos, los que comen los leones. Sí, las gacelas, Exacto, el grupo de gacelas vio un movimiento, levantó la cabeza y dijo, ah, bueno, no, estamos aquí todavía. Y claro, yo veo el papel por encima, aunque está en alemán, decía algo así como, este es un mensaje de tu mezquita y tal, o de la Sí, mezquita, qué sé yo. Entonces, claro, yo digo, pero no hay otras maneras de llamar la atención más respetuosas. Claro, pero es que eso no es lo que se está proponiendo. Se está proponiendo ser agresivo para llamar tu atención o incluso asustarte. Entonces, claro, ya cuando vas desde ahí, ya me perdiste. Ya, sabes, me leo cualquier otro texto antes que, que el tuyo. es mal marketing. Sí, ese marketing de pop-up que no puedes cerrar. No, señor. O sea, ahí, eh, va para el final de la fila. Entonces, claro, eso me pasa con ese tipo de cosas. Y en esos ambientes, como en todos, hay gente maravillosa, gente espléndida, cosas interesantes que aprender, pero Efectivamente. sí hay como un velo y hay como un hilo conductor de verticalidad, cosa, cosmovisión paternalista, como tú decías. Hay un papá, papá tiene la razón, papá está en el cielo, y de dar palo para abajo y palo para la derecha y palo para la Que izquierda. para mí ha sido siempre lo que me ha rechinado más de las religiones, el, esa certeza con la que afirmas una cosa y descartas todas las demás. Sí, y Ricky Gervais tranquilamente. tiene este comentario interesante, que es que él como ateo no cree en la misma cantidad de dioses, casi en la misma cantidad de dioses que un creyente. Lo que pasa es que el creyente cree en un dios más que él. Claro. Y de ahí, ese creer, ese afirmar con tanta seguridad, Categórico, de la sí. misma forma que desmientes otros, ahí es donde para mí entra el factor, el ser humano ha escrito muchos de estos documentos, muchos no, ha escrito todos los documentos religiosos que tenemos, ¿no? Entonces, que un evangélico cuestione a un mormón por la procedencia del libro mormón, porque surgió relativamente hace poco, que supuestamente alguien se lo encontró y tenía las escrituras, se lo encontraron en algún En punto en Utah. Estados Unidos, en Utah, ¿no? En algún punto en Estados Unidos, podría haber sido Sí. Utah. Sé que ese es el estado mormón, entonces supongo que ahí está Habrá sido ahí. su meca. Pues que un evangélico vaya y diga, no, ¿cómo me va a creer que fulano Smith encontró este libro hace un par de siglos? Pero cualquier interpretación de textos de más de mil años tiene que ser tomada literal, es algo para revisar. Muy. Es algo para revisar. Entonces, me es más fácil quedarme con interpretaciones como estos son registros de experiencias de personas. Ok, vamos a tomarlo por ahí y decir, ok, aquí habrán habido traducciones, interpretaciones, etcétera, pero se puede leer una moraleja de todo esto, que es lo que a día de hoy la mayor parte de la gente hace con al menos el catolicismo, que es lo que me toca de cerca. La gente, no conozco mucha gente que viva un catolicismo muy cerrado, sino más bien, no, al final la Biblia es un conjunto de Alegorías, anécdotas, sí. sí, que son más bien como pinturas, ¿no? De que puedes interpretar y Sí, de las que puedes sacar parábolas. Pero al menos ahí hay una humildad, ¿sabes? Ahí hay un... claro.
Claro, y si estudias un poco de historia, es como, claro, por eso es un poco oscurantismo la cosa, porque tampoco es pasarte a la ciencia como una fe también, ¿no? Implacable. Pero si estudias un poco de historia, es lo que tú estás diciendo. Porque al fin y al cabo, no hablo por ti, pero hablo por mí, pero sé que somos parecidos. No tocamos de fondo todos estos temas. O sea, Claro, tenemos como una curiosidad y un interés y una inclinación de la personalidad así medio intelectual, pero sí, no soy experto en nada de esto. O sea, no he sí, tenido el tiempo, ni la atención, ni el interés para dedicarme de lleno a estas cosas, ni lo haré. sí. De hecho, Este, si me hubiera metido a hacer un PhD, un posgrado en no sé qué, no hubiera tenido el ancho de banda para no, también salpicarme de otros temas igual de interesantes. sí, sí, sí. Y hay unos que te chupan energía considerablemente. O no sé si tú mismo fuiste que me pasaste el vídeo este de Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, que leyó mucha filosofía alemana en su adolescencia porque estaba buscando el Ujú. sentido de la vida y tal, y no lo recomendaba. Dice, para los jóvenes no, porque te puede poner pesimista y tal. Sí. Eh, pero si estudias un poco, si simplemente googleas un poco, te darás cuenta, eso que acabas de decir tú, tener la humildad de saber, por ejemplo, que la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, por decirlo, tiene 2000 años, bueno, menos de 2000 años, porque entiendo que fue un siglo después o no sé cuánto que aquí los expertos, que cuando Pablo se puso en la idea de hacer la iglesia, ¿no? Ujú. Que Pablo fue el empresario. Sí. Eh, Bueno, que primero los evangelios que se recopilaron, entonces hay unos que quedaron por fuera. Luego las traducciones, que si el arameo, que si el griego, que si tal. Luego las traducciones durante toda la Edad Media, todo lo que ha pasado. O sea, ya por el solo hecho de la cantidad de tiempo que ha pasado, como has dicho tú, y la cantidad de traducciones y de interpretaciones, ya tú deberías quedarte un poco ahí como, Da al bueno, menos para decir, mira, si a lo mejor, da al menos para que alguien pueda decir, es la palabra de Dios, pero me llegó de alguien más. sí, exacto. Pero siempre se pone la mano sobre la Biblia para jurar y Sí. en Occidente y igual, ¿no? Sí. Me, me llegó, es como un cotilleo. Claro, sí es que, mira, ahora que hablamos de esto, yo en el colegio tuve la preparación para la catequesis, para la comunión, catequesis. Ujú, sí, sí, sí. Y yo tardé años como en hacer clic que la Biblia no era palabra escrita dictada por Dios, sino que es una recopilación de documentos que se han ido encontrando y que efectivamente, como decía, se han dejado de lado algunos. Al mismo tiempo, en el colegio, un juego que hicimos que hicimos de pequeño como experiencia formativa fue lo de jugar al teléfono roto, al teléfono, creo, Claro. Sí, y este es ponernos todos en círculos. La profesora daba una nota que cada uno tenía que repetir al de al lado. Y cuando llegaba al final del círculo, estaba totalmente diferente. Entonces, si eso es algo que se explica en primer grado, tercero sí. Y se demuestra. de kindergarten, se demuestra que no haya como ese espacio de decir, no, no, sí, esto. ¿Cómo habrá sido? ¿Sabes? Que surge la Exacto. pregunta, ¿cómo habrá sido? Yo siempre ¿Cómo habrá pensaba, ¿cómo sido? habrá sido Jesús? Sí, sí. Sí, ya que te hayan puesto también el Jesús este caucásico, que esa es otra cosa, ¿ves? Jesús era un judío, ¿no? Entonces tú tienes, y además era un hombre de religión judía, o sea, ¿sabes? Que Sí. ya, que hizo que hizo lo que después luego más o menos, entiendo, hizo Lutero y los otros, Lutero como el principal, pero la reforma religiosa que fue, que cuando tú lees por encima, que vuelvo y repito, no soy experto, pero lees un poco eso, artículos, historias, resúmenes y tal, te das cuenta, por ejemplo, por ejemplo, la primera imagen que me puedo ver
venía a mí de Lutero era como que, no, esta religión es una mierda, vamos a hacerlo nosotros mismos. No, no, lo hacían desde la fe, o sea, eran súper religiosos. Sí, Era sí, como estoy convencido del mensaje, sí, no puedo tolerar que se estén vendiendo que eso, ya está corrompido, se están vendiendo las salvaciones, se está haciendo negocios con el tema de la salvación, entonces te quitabas años de purgatorio si sí, pagabas envíos, ¿sabes? Ya era un despelote, o sea, por favor. Y claro, el hombre indignado, pero desde su moralidad y su creencia religiosa, no desde el como claro. que, déjame aprovechar esta, desde política, Voy a ¿no? Como, sacar rédito. eso, como es en política, ¿no? Sí, Estoy viendo la coyuntura, la estoy viendo antes que todo el mundo, déjame meterme por sí. aquí y hacerme mi lugar. Al Que, contrario, los líderes políticos sí, que lo aceptaron fueron eso, los ingleses, que el claro. rey inglés que dijo, ok, yo me quiero Venga para desentender acá, del Vaticano, sí, lo firmo. lo firmo. Claro. Claro, ayuda, ¿no? A la cosa y luego tendrá y entiendo que tuvo sus batallas con... ay, ignorante. No, no sé si fue Erasmo de Rotterdam, ¿no? También como que él tuvo también como un Ya sé. papel y bueno, ahí hubo como también, o sea, en la vida, pues Sí. batalla, o sea, también tiene Sí, su, que las su cosas dosis no de son política. lineales, limpias, Sí, prístinas, fáciles, sino que claro. todo se entremezcla. Lo que quiero decir es que no siento que era el Lutero. Y aquí creo que también se comete un error si uno dice maquiavélicamente, porque Maquiavelo, si lo lees y lees la historia, era como un asesor político racional y no Sí. era como "Muajajaja". Maquiavélico, con Sí, como que carcajada de claro, fondo. claro, que eso también lo han cambiado el significado, igual que lo de karma, que Watts también ayudaba a señalar que karma se ve como que es un saldo por haber Sí, pecado en otra vida, pero karma es cambio y tal. Luego. Entonces, si las palabras se prostituyen, se desvirtúan, pierden el significado, y eso es un saco de miles de millones de palabras, muchas veces traducidas, ¿por qué ni siquiera te surge la pregunta de cómo habrá sido, ¿no? Y sabiendo que, por ejemplo, Jesús era un judío, o sea, tú tienes que saber que también estás creyendo en un judío, ¿no? Y el tipo no sí, era cristiano, era judío. sí, O sea, y su texto religioso era el Antiguo Testamento, y sus costumbres religiosas eran esas de ese momento. Y era un sí, profeta de su tiempo, como hubo muchos, porque estaba a tope de profetas aquello, sí. ese mundo antiguo ahí del Medio Oriente. Y yo te lo juro que no he leído ningún texto así fuera de lo común, ni me la paso leyendo, y más o menos tengo dos o tres referencias y digo, ok, más o menos tengo una línea de tiempo y se entiende esto y se entiende cómo somos y además luego vas a la iglesia y ves a la gente preocupada por el evento social, que si doy dinero, que si no doy dinero, que si es para socializar, ves como que todas las cosas que componen al ser humano y las mezquindades y la gente vas y te rechaza si vas con los zapatos así o vas con los zapatos allá. Y la gente es la misma cosa de siempre, como buenos para algo y apestosos para tantas cosas. Y es como, ¿cómo puedes creer en eso en una estructura? Y entonces tú tienes como unos jefes y una Sí, jerarquía y es como, voy a hacerte sí, voy a aprovechar para hacer una pausa con eso por lo sí, sí, siguiente, porque otra vez, mi madre es súper cristiana. ya, Yo vengo de un trasfondo católico sí, y claro, y he coincidido y coincido a diario con gente ya no solo cristianos, sino religiosos en general, que son gente genial, claro, buena gente con la que compartir, ¿no? Es lo que inicia esta conversación de hoy es esa, o al menos por mi parte, es esa sensación de autoridad, como sí, 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 de sí, capo donde el mandamás me dio carta blanca para decir y hacer y actuar con esta prepotencia a pesar de claro, que yo tengo mis mezquindades y mis fallos. exacto, Esa, exacto, es que es curioso que tanta reverencia por ni siquiera el documento entero, sino por los mensajes específicamente centrados en fraternidad, etcétera, de la Biblia, puedan ser sostenidos a la vez que haya como esas actitudes hiper prepotentes, como las de este personaje del vídeo que ya la próxima vez comentamos con más sustancia, con más argumentos. sí, Todo ahí de traje está hablando de no, porque como esto está equivocado respecto a Dios, pausa porque me tengo que arreglar la corbata. Unas maneras. sí, sí, ves, sí, sí.
A mí no sé, es que a mí me ha tocado como ver y entender cosas desde una perspectiva que siempre me ha puesto como en evidencia lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Sí, Versus lo que se hace. Y, por ejemplo, yo tuve un amigo que yo estudié en un colegio, claro, y venimos del mismo lugar, que es una cultura occidental católica, ¿no? Un país católico, y por más que haya instituciones educativas laicas, estás está ese rodeado, trasfondo judío-cristiano, yo claro, también y soy de por esa más, idea. Sí, sí, puede ser ateo judío-cristiano. sí, en mi familia paterna hubo gente que se dedicó le dedicó la vida a ser religioso, Ujú. de la iglesia católica, pero ya, por ejemplo, llega mi padre con otra visión y él explora muchas cosas. Y luego vuelve por unos años también al cristianismo, pero él ya era como una persona más intelectual y más curiosa e investigativa y tal. Ujú. Eh, no nos bautizaron, sino que luego hicimos como un 3 en uno porque en ese revival católico ya éramos adolescentes, hicimos Por como si un 3 en acaso. uno sí, por si acaso, y como social también, porque era un tema social, por ejemplo, cuando todos los, el colegio donde yo estuve, la primaria, yo hice toda la primaria y secundaria en un mismo colegio, Ujú. era laico, pero claro, estaba circunscrito en una parroquia religiosa, entonces, y todas las familias ahí, creo que muy pocos eran judíos, y yo me atrevería a decir que no había otra religión presente allí. No recuerdo una familia Yo en que Venezuela sea no recuerdo haber budista o coincidido con hinduista. ningún judío. A lo mejor pasar alguna vez por delante de una mezquita, pero Ah, así un judío en persona en Venezuela. sí, sí hay, pero en mi colegio particular había muy pocos, ¿no? Porque ellos más que todo en Venezuela estudian en su propio colegio y tal. Ya, Eh, no es una comunidad tan grande como Argentina. también, sí. Y, y bueno, naturalmente cuando los chicos tenían 9 10 años, venían los párrocos de ahí y bueno, eso, ofrecían su catequesis, se apuntaban los que querían y hacían su primera comunión y tal. Entonces, claro, a mí yo no estaba bautizado, no era una parte en mi vida familiar ir a misa ni nada. Este, había Biblias, había cosas, porque mi papá siempre estaba interesado, y tal, pero no había eso. Entonces, claro, para mí fue un tema social, que era que todos los niños iban a tener una comunión en una fiesta Sí, y se sabían de memoria. Yo lo veo ahora que era como saberse las canciones del momento. Entonces sabían Padre Nuestro que estás en el cielo, y yo no me sabía nada. Yo sí, estaba fuera de estaba fuera de la fiesta. Entonces sí, yo les sí, pedía que me prestaran ahí para ver si me podía medio aprender uno como ellas, ¿no? Pero era para estar en la pomada de lo que estaba pasando, ¿no? El tema. sí. Y luego todos iban a tener pedazos de fiesta con comida y tal. Y yo, entonces yo estaba como, era como el pobre en eso, ¿no? Eh, eh, y luego fue gracioso, ¿no? Entonces, pero claro, esas son esas cosas que tú dices destino o no, si existe algo parecido al destino, te va generando un perfil que te va alineando en cosas. Y luego tuve amigos, que era lo que quería decir, un amigo que estudió en un colegio mucho más religioso, Opus Dei, y mi amigo era dos amigos de hecho, pero sobre todo uno de ellos era el rebelde por definición, o sea, el distinto, prematuro, ese que con 14 años se montaba un autobús y se podía ir al lugar más diferente a su clase social o más lejano, metido en la naturaleza, escalaba, Arrojado. sí, arrojado, desafiante, rebelde, o sea, una cosa. Entonces, claro, en su institución él era visto por todos como el loco, ¿no? Este es el Ya, loco, este es el loco. sí. Y luego, ¿qué pasa? Cosa curiosa, lo vi con el tiempo. Bueno, mi amigo era un alma torturada y tal, y se quitó la vida, pero años después, ¿no? Ujú. Pero él era la persona, o sea, tú casi que buscas jesuitas y eso por definición, y esa gente abnegada, y era él, o sea, por su definición. Tú estabas con él y él estaba pendiente de ti, pendiente si estabas bien, pendiente si necesitabas algo, se aparecía con algo que tú le habías dicho que necesitabas.
si veía a otro diciéndole algo a otro, le dice, pero ¿por qué le hablas así si él es tu amigo? Tenía como una autoridad moral natural. Y era un tipo que, bueno, eso, que era estrafalario, bohemio, eso, le gustaban sus sustancias, sus cosas, pero Y al él era mismo el tiempo él natural. era entregado a Sí, los demás. y él era así, él vivía eso. Sí, Y en cambio los que lo rechazaban, porque estaban en sí, la norma, en su colegio, que luego fueron y cumplieron y estudiaron y se graduaron y tuvieron su trabajo y se casaron y antes de tal edad tuvieron hijos y tal. Esta es la gente que te aseguro que no es ni una no parte tiene esa entrega de lo de... artista y entregado que era este Sí, con la vida. Esos son los que no puedo hablar por mucho, pero te aseguro que muchos, porque uno ve los perfiles en la vida, son los que te van a mirar de arriba para abajo y tal, y van a alarmarse ante el otro, y van a levantar barreras, y van a hacer este tipo de cosas. Entonces eso a mí siempre me hizo pensar como que, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, ¿no? Es muy sí, fuerte. es Me, curioso. me puse en esa posición de verlo así. Entonces, claro, por eso yo tampoco puedo comprar esas cosas así, ¿no? Tengo que entrar eso, como desde esos aprendizajes que tuve, ¿no? Pues yo creo que con esto Sí. ya nos desahogamos por hoy. Yo por lo menos. Un breve episodio de desahogo, sí, 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 claro. sí, sí. Bueno, sí, podemos cortar aquí y luego hacemos otro para Que la eso sea semana una que viene. introducción a ya una versión más revisada de... Sí, revisamos eso y le metemos un par de cosas más Sí. y lo engordamos. Así que bueno, Bueno, nada, hasta otra. hasta otra.